¿Qué tal, amores? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, quien más quien menos, preparando ya las fiestas y todo esto. No os agobiéis mucho, no os saturéis de trabajo y seguid tejiendo, que es nuestra terapia y lo llevamos todo mucho mejor. Yo soy consciente de que os debía este vídeo porque yo os lo ofrecí. Os dije en el vídeo que hicimos donde os enseñaba a tejer esta tira tubular doble que quedaba tan mona, pues os dije que si os interesaba os enseñaría a tejer los ojales. Me dijisteis que sí, pero como entre medias yo tenía programados los calcetines y tal, pues como que parecía que se me había olvidado, pero no. Además, alguna me lo habéis recordado. ¿Sí? Así que hoy vamos a tejer estos ojales, que mirad qué bonitos quedan. Son ojales verticales en tubular. Los podéis también tejer si estáis haciendo una tira que no sea tubular. Yo estoy con la misma muestra. Os dejo el vídeo de esta tira enlazado aquí y en la descripción del vídeo. Voy a hacer un par de vueltas por si alguien no tiene ganas de ir al vídeo o ya más o menos lo sabe, o para refrescar, en fin. Acordaros que cogíamos los puntos de lo que sería la tapeta con la aguja y que empezábamos por aquí a tejer la tira en tubular y a ir recogiendo estos puntos. La cosa era, bueno, estoy en la vuelta del revés, es que el revés lo pasábamos sin tejer y tejíamos el derecho. Revés sin tejer y derecho tejido, porque así es como se hace el tubular para que la tira quede tubular. Derecho tejido. Y en la vuelta del derecho igual hacíamos lo mismo, pero ya enganchábamos la tapeta con el jersey, dijéramos. Subimos la hebra para pasar el revés, bajamos la hebra para tejer el derecho, así. Y ahora cuando llegábamos al último derecho lo pasábamos sin tejer, tejíamos el siguiente punto de esta aguja y montábamos como un surjete. Y de esta forma ya nos quedaba la tira unida al jersey. Pues ahora ya hacemos la vuelta del revés. Revés sin tejer. Y ahora tenemos que llegar hasta la mitad de la tapeta para empezar a hacer el ojal. Lógicamente este ojal no es proporcional a esta tapeta, porque hubiera podido ser un poco más pequeño, en fin. Pero como es para explicaros, tampoco los haría tan juntos, pero lo que quiero es que entendáis cómo se hace el ojal, porque lógicamente esta es una chaqueta ficticia, ¿sí? Entonces vamos a llegar hasta la mitad y acabar en punto derecho. Esta tapeta tiene 10 puntos, tendrían que haber 5. Vamos a ver qué pasa. 2, 3, 4 y 5. Bien, tengo que acabar en punto derecho, por lo tanto o tenía que hacer 4 o tenía que hacer 6. Si vuestra tapeta es más ancha, pues os quedarán más puntos a cada lado, pero la mía es así, pues entonces lo que hago es tejer el derecho. O sea, me sitúo aquí porque tengo que terminar en derecho. Esta es mi primera vuelta del ojal. Ahora vamos a hacer la segunda. Para la segunda voy a contar con este marcador aquí. En la segunda, ¿qué hacemos? Echamos una hebra a la aguja
pasamos el punto revés sin tejer, porque los revés no los tejemos. Vale, seguimos hasta el borde. Damos la vuelta, solamente estamos trabajando con 5 puntos, ¿eh? Ya lo veis, o sea, o con 6, con la mitad de la tira o donde os hayáis situado para el ojal. Bien, pues ahora voy a llegar hasta donde he puesto la hebra. Que es aquí. ¿Lo veis? Aquí está el punto y la hebra. Entonces, ¿qué hago? Primero de todo giro el punto para que me quede encarado bonito del derecho, o sea, así, de cara. Y ahora lo tejo con la hebra de forma que lo que me queda encarado es el punto. Se ve, yo creo que se ve. Doy la vuelta y voy a poner mi segunda hebra y a pasar el punto sin tejer. Muy bien, pues pongo otra señal. No sé, podían ser lentejas, ¿eh? o con el contador de vueltas menos rústico, pero tiene su función. Y sigo revés sin tejer, derecho tejido. Vuelvo a llegar a donde he puesto la hebra. Revés sin tejer, bajo la hebra, derecho tejido. Subo la hebra, tejo el derecho. Aquí, ¿lo veis? Aquí tengo mi otra hebra y el punto. Otra vez, giro el punto para que me quede bien encaradito y lo trabajo con la hebra. Ups, pero primero bajo el hilo, ¿eh? Así. Bien, ya tengo el punto bonito y ahora voy a poner mi tercera hebra. Pongo la hebra, paso el punto, ¿vale? Pongo mi tercera marquita y continúo tal cual. ¿Vale? Y ahora aquí voy a recoger mi tercera hebrita aquí. Giro el punto y trabajo punto y hebra. Que no se parta el hilo porque esto tiene que quedar más o menos bonito. Así, ¿vale? Entonces, he puesto 3 hebras y he recogido 3 hebras, ¿no? Pues ahora para irme hacia el otro lado, porque ahora tengo un lado más largo que el otro, no puede ser. Entonces voy a poner, en vez de 3, 4. Si lo hubiera hecho de 4 vueltas, que ya hubiera habido bastante, tendría 2 y ahora pondría 3. Como tengo 3, ahora pongo 4. Enrollo 1, 2, 3 y 4. Que aquí yo vea 4 hebras, porque ya sabéis que con el revés tengo que volver a subir, pero veis, 1, 2, 3, 4. Y ahora revés sin tejer, ajusto la hebra para que esto no me quede luego muy grande, derecho tejido, revés sin tejer, y aquí hago la misma operación que hacía en las otras vueltas, un punto sin tejer, o sea, un punto sin tejer, un punto al derecho y monto. Esto como si estuviera haciendo la tira normal. Doy la vuelta y ahora lo mismo hasta que llegue al punto donde he puesto las hebras. Revés. Y
es este. ¿Lo veis que aquí ya empiezo a tener las hebras enrolladas? Pues entonces la misma operación. Pongo el punto bien porque al ponerla con la hebra, y aquí cuidado porque esto es una hebra enrollada, quiero coger solo una y además quiero que las otras no se me suelten. Así. Cuidadito cuando la saco para que aquí me queden ahora 3 puntos enrollados. Mi lana es que como he deshecho y tal, ahora está un poco castigada, pero no pasa nada. Y vuelvo del mismo modo. Revés sin tejer, derecho tejido. Y este lo engancho. Uno sin tejer. Esto es suponiendo que estéis haciendo este tipo de tira, ¿eh? Si estuvierais tejiendo el jersey normalmente, pues iríamos y vendríamos y haríamos el ojal, o sea, esto o la tira suelta, en fin, que sepáis que vale para todas las opciones, ¿eh? Que aquí ahora lo único que importa es el ojal y que está bien que lo aprendáis en tubular porque luego pues lo podéis hacer de cualquier forma. Total. Que llevo otra vez a este punto que tengo que coger con la hebra. Por lo tanto, este ya está así encarado y lo cojo por detrás, o sea, lo tengo que coger de la forma para que a mí me quede la espiguita bien encarada. No es tan difícil, pero yo estoy con una postura que tampoco es la mía. Y no quiero partir el hilo. Ahora. Así. ¿Veis que me quedan dos? Ya he recogido dos. ¿Vale? Pues ahora lo mismo. Doy la vuelta porque solo estoy trabajando estos puntos de este lado. Pues hago lo propio. Doy la vuelta. Derecho. Revés. Me quedan dos, ¿eh? Ya he recogido dos. Ahora voy a recoger la tercera, como en el otro lado. Así. Vale, me queda una. ¿Y por qué hay una de propina? Si aquí he recogido tres, ¿por qué aquí tengo cuatro? Pues porque ahora cuando regrese será la que me servirá para juntar el tejido. Habré hecho las mismas vueltas, pero tengo que tener una en medio para cuando ya lo hago todo entero. Por lo tanto, revés sin tejer y vuelvo. Aquí engancho. Y aquí ya voy toda la tira entera. Revés sin tejer y sigo. Y ahora sí que este derecho lo recojo con la hebra, pero ya voy a finalizar la vuelta. Por lo tanto, esta es la que me sirve ahora para unir. No es que haya hecho más vueltas, este no. No es que haya hecho más vueltas en un lado que en otro. Si no, las podéis ir contando o como os vaya mejor. Pero a mí me va mejor sabiendo que hago 3 veces lo de poner la hebra en un lado y luego recojo 3 y la cuarta ya la recojo cuando, ¿veis? Bueno, esta igual me ha quedado un poquito tal, pero no os fijéis en esto porque, pues nada, al ir a cámara lenta explicándoos y tal, pues prevalece que lo entendáis a que me quede el punto bien. De todas formas tampoco está mal, no vamos a hacerle ascos. Y entonces pues sigo, ya está. Ya tengo el otro ojal. ¿Veis? Ahora ya pues tejo normalmente como tejería.
Y ya tengo 2 ojales, la mar de monos. Que no hace falta tan grande, pues en vez de poner 3 veces, la hebra y recoger, pues 2, que entonces tendré 4 vueltas. Pero te queda un ojal vertical, que además en tubular hay otras formas de hacerlo, pero entonces hay que añadir el hilo. A mí esta es la que me parece más mejor. ¿Sí? Pues nada, ya podéis hacer vuestros ojalitos. Disculpad las que me estabais esperando y a lo mejor teníais la tira por tejer, no lo sé, pero no ha podido ser antes. Muchísimas gracias por estar aquí. Supongo que nos veremos antes de Navidad para felicitaros las fiestas y el año nuevo y todo esto, aunque los días se tiran encima y yo ya no sé ni el día que estoy. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.